Muy buenas a todos, soy Santi y bueno, como siempre, lo primero de todo, pues daros las gracias por el apoyo, dar la bienvenida a los nuevos miembros del canal y nada, en el vídeo de hoy, pues ya con el verano en su recta final, pues me animo también pues a dejaros mi selección, mi top de perfumes más usados, edición diseñador. Vamos con ello, dentro vídeo. Bueno, pues vamos allá con esta selección que os he traído, pues de los perfumes de edición diseñador que más he estado utilizando este verano, que más estoy utilizando, porque el verano no ha terminado, pero bueno, ya visto las alturas que estamos, seguramente pues no va a haber absolutamente ningún cambio con respecto a estos, ¿no? Son los que se van a quedar ya para mi uso, ¿no? de este verano. Son fragancias que aconsejo que las probéis. Si hay alguna de ellas no la habéis probado, pues oye, puesto que son todas bastante accesibles, están todas en cualquier perfumería, yo creo que merece la pena que le deis una olida si tenéis ocasión y ya me decís vosotros, porque desde mi punto de vista son fragancias que están muy pero que muy bien. Y bueno, vamos con la primera. La primera de ellas es un perfumón, es un perfume que a mí me encanta, un perfume que me gusta mucho y no es otro que este Eau Savage Cologne. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un perfume con una salida súper potente, súper chispeante, un cítrico súper fresco, un perfume muy limpio, un perfume con ese toque verde, un perfume muy rico. Es un perfume elegante, es un perfume que para mí pues va perfectamente de lo semiformal, quizá tirando ya a lo formal, un perfume que podría utilizar perfectamente pues en verano en cualquier tipo de evento que requiera un poquito pues ir mejor vestido o cualquier tipo de evento más formal. Es un perfume que perfectamente me da la cara. Un perfume con un rendimiento muy bueno, un perfume que me está dando sus 5, 6, 7 horas absolutamente sin ningún tipo de problema. Y para ahora mismo, pues en esta estación que estamos de calor y demás, la verdad es que está muy, pero que muy bien. Ya sabéis que este tipo de perfumes, pues a veces los perdemos antes, el calor, tal, son más volátiles. En este caso, os puedo asegurar, por lo menos en el rendimiento que me da a mí de manera personal, que mis 6-7 horas no me las quita nadie. Ideal para oficina, ideal para una cita y como os digo, es un perfume que para mí anda más dentro de lo semiformal, formal que para un uso diario. Eau Savage Cologne. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente, pues es un perfume que me hypeó mi amigo Caliche, que desde aquí le voy a mandar un saludo. Y bueno, es un perfume que me dijo: Santi, tú has probado, a ti que te gusta el coco, has probado esta fragancia, mira a ver si puedes probarla porque igual te va a gustar. Bueno, pues allá que me fui, la probé y en casa la tengo y la verdad que le estoy dando bastante uso. Y bueno, la fragancia no es otra que este coco de la colección Tea Collection Fruit de Álvarez Gómez. Bueno, aquí que tenemos, pues la fragancia no te engaña, el nombre no te engaña, tú aquí lo que tienes es coco. Una fragancia que bueno, me salió por 6 euros los 100 mililitros. Si te gusta el coco, pues yo te recomiendo que te pases por un Druni o no sé si Primor la tendrá, no lo sé, y que la pruebes. Si no te gusta el coco, pues bueno, tienen otras frutas que puedes ver también, creo que tienen de mango, en fin, tienen varias, y si no, pues bueno, en la perfumería tienen 1000 perfumes que seguro que hay alguno que te apaña. Pero bueno, de esta colección que es la que estamos hablando, en este caso aquí tenemos coco. ¿Y qué tenemos aquí? Pues coco. Tú sprayas esto. Sí que es cierto que
puedes tener un poquito el primer minuto con esa sensación un poquito alcohólica, quizá, ¿no? Esa salida un poquito alcohólica que puedes encontrar a lo mejor en este tipo de fragancias, pero al minuto poco más se te va a quedar pues un aroma pues con esa sensación de coco, de crema solar, playero. Yo cuando hablo de crema solar, olor a crema solar, pues deciros que a mí me gusta mucho ese aroma, ¿no? Ese aroma a crema solar que se percibe en la playa, que se percibe, pues bueno, por un paseo marítimo, cuando notas que la gente se está echando esto. A mí me encanta. De hecho, es que me evoca las vacaciones, me evoca la playa, me evoca ese ambiente distendido. Así que cuando yo hablo de coco tipo crema solar, para mí yo le estoy dando un plus, ¿no? Porque ya os digo que me gusta. Y todo eso, pues añadido a que me gusta el coco, pues la verdad es que es una fragancia que me está funcionando muy bien. Es una fragancia que utilizo después del baño, una fragancia que utilizo por casa cuando estoy por aquí fresco y te echas, oye, y va genial. Es una fragancia que, ojo, que no engaña el precio porque desde mi punto de vista huele súper bien, es muy rica y además tiene un rendimiento que si te pasas con los sprays, pues oye, te puede llegar incluso a abrumar. Rinde muy bien, tienes tus 5 horas, tus 4 o 5 horas, 6 horas sin ningún tipo de problema dependiendo de los gatillazos que le des, ¿eh? O sea que mucho ojito con estas fragancias, que ya os digo, 6 euros los 100 mililitros y con esto te puedes bañar. Coco de Álvarez Gómez. Bueno, vamos con la siguiente. La siguiente pues es un perfume que, bueno, tenéis reseña en el canal, os lo dejaré por aquí si me acuerdo. Y bueno, lanzado en este año 2024, Quentin Beach, y por supuesto no podemos dejar de hablar de Kenzo. En este caso me mantengo con Kenzo Santal Marine. Me mantengo con ella, ¿por qué? Pues porque es una fragancia que me parece muchísimo más versátil, muchísimo más ponible, con esa salida marina especiadita, con esa lavanda tan limpia y tan rica, y es un perfume que a mí, pues dentro de la línea estas de bambú que tengo, pues este verano se ha quedado con la primera posición y es la que estoy utilizando, y bueno, como siga este ritmo al final me la voy a cargar. Pero es que me encanta, es una fragancia que me encanta, la llevas a gusto, la sientes, te dura todo el día, porque esta es una fragancia que no puedes hablar tampoco de, no, 5 horas, 4 horas, no, esto es una fragancia que termina la jornada, termina el día y todavía la estás sintiendo. Además, poco invasiva, cosa que a mí, pues como ya he dicho en alguna ocasión, no me gusta tampoco a mí eso de ir gritando por ahí por la calle. Entonces, pues bueno, proyecta bien, se siente bien, pero bueno, la veo bastante más contenida que por ejemplo, pues la Eau de Toilette Intense o incluso pues la Marine. Así que pues este Kenzo Santal Marine, otro para esta selección. Vamos con la siguiente. Si hay una fragancia que a mí me encanta, que desde primavera le estoy dando caña, también tenéis reseña en el canal, os dejaré por aquí el vídeo, tanto esta Eau de Parfum, que es la que os voy a enseñar, como de la versión Parfum que sacaron después, y no es otra que esta Agua de Jo Profondo. Bueno, marino, cítrico, aromático. Aquí tenemos, para mí es una maravilla, con ese aroma, con ese ADN de Agua de Jo, pero pues con esos toques marinos, con esos toques aromáticos más pronunciados, más fuertes, con buen rendimiento, con buena duración. En este caso, pues la botella que tenéis aquí, veis que es la última versión que sacaron, esta con la botellita degradada, tengo también la anterior. Y bueno, como ya dije en la reseña, ¿no? Cuando hablé un poquito de ella,
no le encuentro ninguna diferencia notable que haya que creo que sea reseñable, ni que haya que tener cuidado porque es que ahora esta no. Yo las veo perfectamente bien, las dos. Y bueno, sin duda alguna, pues es una fragancia que recomiendo, y si no la habéis probado, pues oye, darle una olida porque creo que es una fragancia que va muy, pero que muy bien. Vamos con la siguiente. Bueno, la siguiente, pues es otra fragancia que también tenéis reseña en el canal, también he hablado de ella. Es una fragancia que se lanzó en 2023 y no es otra que esta CK1 Reflection. Bueno, ya sabéis, el cítrico, el jengibre, el hielo, ¿no? La nota de hielo esta que le da ese toque refrescante, mucho almizcle. Es una fragancia que está muy bien, es una fragancia muy refrescante, es una fragancia muy rica. Sí que es verdad que tiene un rendimiento pues quizás más comedido, pero a mí me gusta mucho. Ya sabéis que CK1 pues siempre tiene pues todos los años pues va sacando una nueva fragancia y tal. Este año la fragancia que sacó CK1, que fue hace unas semanas, ¿no? Creo que fue, o un mes, si no recuerdo mal, pues no la tengo, la verdad. La he probado, no me dice nada, y es una fragancia que, pues bueno, decidí pues tampoco la necesitaba incorporar a la colección. Y me sigo quedando sin ningún tipo de duda con esto. Esta CK1 Reflection. Otra fragancia que recomiendo y que probéis, porque bueno, aquí estamos hablando de 19-20 euros. O sea, son fragancias que están muy, pero que muy bien para darles caña. Bueno, vamos con la siguiente. La siguiente, pues es una fragancia que también estoy cansado de hablar de ella. Seguramente vosotros estaréis cansados de oír de ella, pero bueno, si hablamos de mis fragancias más usadas, edición diseñador, pues tiene que estar. Y no es otra que este Davidoff de Cool Water, o sea, Cool Water de Davidoff. ¿Qué os voy a decir de esto? Esto es pues playa, piscina, para mí es un infaltable en verano, con esa lavanda, con esa menta, esos toques marinos, fresca. Es una fragancia que 15-20 euros te puede costar la botellita, y le puedes dar sin ningún tipo de pavor, sin miedo, te la puedes atizar bien. La han reformulado 1000 veces, yo no sé, ya no recuerdo ya lo que me dura, 4 horas, 3 horas, pero bueno, es que tampoco necesito más, porque bueno, ya os digo que es un tipo de fragancia pues que utilizo, pues te vas a la piscina y te echas y quizás luego te bañas, o estás en la playa, sales de la playa, te vuelves, no lo sé, es una fragancia que realmente el rendimiento que me da es el que necesito, no necesito más. Así que Cool Water de Davidoff, otra de las fragancias que más estoy utilizando este verano, y que si Dios quiere seguiré utilizando el año que viene. Y bueno, pues vamos con la última. La última es otra fragancia que he estado hablando últimamente de ella, y ya os digo, es una fragancia que la empecé a utilizar en primavera, especialmente pues para ambiente de trabajo, oficina, un poquito pues por ese camino, ¿no? Y la sigo utilizando, la he seguido utilizando este verano, y posiblemente pues hasta bien entrado octubre o noviembre, pues si no cambia nada, pues seguirá estando ahí, y la seguiré utilizando pues con la misma frecuencia. Y no es otra que esta White de Yves Saint Laurent en la concentración Eau de Toilette. Aquí tenemos un perfume muy fresco, con su manzana, su piña, un perfume con ese ADN de White, fresquito, súper agradable para ti y para tu alrededor. Una fragancia que, me repito en lo que dije la primera vez, es una fragancia con muy buen rendimiento, Esta fragancia, temperaturas más o menos controladas, perfectamente te puede aguantar y la puedes notar pues prácticamente toda la jornada. Así que es otra fragancia que yo os recomiendo que, si no la habéis probado, pues que la probéis, porque os puede sorprender. Y bueno, pues esto es todo.
estas son las, creo que son siete fragancias que bueno, he seleccionado entre las que tengo y son las que más estoy utilizando este verano, pues en edición diseñador. Ya veis que son todas bastante accesibles, las podéis probar en cualquier cadena de perfumerías que tengáis por ahí cerca. Quitando quizá la Osa Bach Cologne, que es la única que está un poquito quizá disparada de precio, pero bueno, ya os digo que es una fragancia que a mí me parece espectacular y que merece bastante la pena. Y además, si no todas, pues la mitad y son fragancias que os pueden dar no solo el verano, sino que se pueden extender un poquito en alguna estación más. Quizá descartaría el invierno, pero bueno, primavera y otoño un poquito ya casi a mediados, yo creo que van bastante bien y entonces pues bueno, pues tenemos fragancias que nos pueden abarcar bastante tiempo y nos pueden acompañar pues para darle bastante uso. Y nada más, con esto me despido. Dejadme por aquí en comentarios si tenéis alguna, qué os parecen, si os gustan, si las habéis probado y en fin, cuáles serían vuestras opciones pues para sustituirlo por estas, o en fin, ya me contáis vosotros. Y bueno, ahora sí, me despido, abrazos y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.